Hola, buenos días y les doy la bienvenida a esta presentación sobre teoría de la alta fantasía desde las universidades de Oviedo y Glasgow, donde me encuentro de estancia. Mención obligada a la ayuda Severo Ochoa del Principado de Asturias, que me permiten ejercer mi investigación, y también al proyecto de investigación Fractales, en las que se enmarcan mis tareas. A la hora de hablar de alta fantasía, y esta presentación es un buen ejemplo porque de repente el fondo mágicamente se ha vuelto azul, tenemos dos problemas en el orden teórico. El primer problema, como veremos, es que las definiciones suelen agruparse en torno a un solo elemento central y es muy difícil emprender una definición o establecer géneros o límites con un solo elemento, porque entran demasiadas obras en esa cuestión. Y el segundo lugar es que la profusión terminológica es tremenda. O sea, además de alta fantasía, podemos oír hablar de fantasía épica y de fantasía heroica y muchas veces se está hablando de lo mismo pero con nombres diferentes. Las bases teóricas en las que nos fundamos son la teoría de los mundos posibles y de los mundos imaginarios. Dolezal, en su Heterocósmica, nos habla de una serie de configuraciones de los mundos de ficción y, en concreto, la alta fantasía tiene unas restricciones alécticas, una serie de características ontológicas en las cuales tenemos tanto el mundo natural, el mundo humano, en el que suceden las cosas a las que estamos acostumbrados, y el mundo sobrenatural, que puede ser magia, dioses o las dos cosas si hablamos de la saga de la Dragonlance. El primer mundo de ficción en el que se da esta combinación es el mundo del mito, en el que los dioses se sitúan en un plano superior a la humanidad y la humanidad no tiene ese acceso al poder divino. Luego, desde los mundos imaginarios, Woolf nos explica que el mundo secundario, que es el elemento central de la alta fantasía, por un lado, está conectado con el mundo primario porque si estuviera totalmente desconectado no lo podríamos entender porque tiene que haber algún tipo de conexión que nos permita hacer la identificación. Y por otro lado, es un mundo independiente porque si estuviera dentro del mundo primario no sería un mundo secundario. La secundariedad nos explica es una cuestión de grado, depende de qué tan creativo es el mundo, depende de cuánto se aleje de las reglas por defecto del mundo primario. Y los mundos secundarios tienen tres grandes propiedades. La primera es la invención, que es la creatividad en sí misma, cuánto se separa del mundo secundario. No es lo mismo un mundo que esté lleno de dragones y hechizos que un mundo en el que solamente haya pequeñas diferencias, como puede ser los mundos de ciencia ficción. La completitud, que realmente es una ilusión porque Dolezal nos explica que los mundos de ficción siempre son incompletos, pero la completitud se refiere a que tenemos la suficiente información del mundo como para rellenar los huecos de los datos que no se nos dan. Por ejemplo, en Star Wars no se nos explica cómo hay una agricultura en un mundo desértico como Tatooine, pero vemos que Luke vive en una granja de humedad y bueno, pues con eso nos imaginamos que van tirando, ¿no? Y por último está la consistencia, es decir, la coherencia interna, que no haya contradicciones en ese mundo secundario que nos alejen o que nos anulen lo que Tolkien llamaba la creencia secundaria en ese mundo. La alta fantasía no deja de ser parte de la fantasía como gran conjunto y ya Brian Echeverry en el 1992 nos explicó que la fantasía es un conjunto discreto, un fuzzy set. Es decir, que es muy difícil establecer fronteras en función de se da esta cuestión o no se da esta cuestión de forma binaria como la ciencia ficción, que si no hay ciencia, no hay ciencia ficción, sino que la fantasía está definida por un centro, un elemento al que se parecen o no se parecen los demás, igual que cuando hablamos de pájaro, probablemente un gorrión se acerque más a la categoría ideal que tenemos de pájaro, pero un águila no tanto. El paradigma de la alta fantasía, si preguntamos a un conjunto de fans, yo hice el experimento
ayer con compañeros de doctorado, y si vemos también en la literatura especializada, es El Señor de los Anillos, que ha modelado tanto el horizonte de expectativas del lector y de muchos autores de alta fantasía, que es una referencia prácticamente ineludible. El Señor de los Anillos tiene un mundo secundario que no está conectado con el nuestro. En palabras de Tolkien, tiene una consistencia interna muy fuerte y unas reglas diferentes del mundo primario. Hay anillos mágicos que de momento en el mundo nuestro no los conocemos. Al entrar ahora en las definiciones, recordamos que el primero que habló de alta fantasía fue el escritor Lloyd Alexander en 1971, pero nunca se molestó en dar una definición. Los primeros que lo hicieron fueron los estudiosos Boyer y Zaorsky en su célebre antología de High Fantasy, de alta fantasía, del año 77. Ellos establecen que la alta fantasía tiene un escenario de otro mundo, un mundo secundario, una serie de figuras imponentes que con poderes mágicos o sobrenaturales nos inspiran maravilla, miedo o ambos, temas arquetípicos, el viaje del héroe campbelliano es uno de los más comunes, muerte, resurrección, el coraje de un individuo frente a las grandes gestas, como Frodo con el anillo, y un estilo elevado. Luego los años 80 vuelven sobre su teoría y insisten en el aspecto de la consistencia del mundo secundario frente a la baja fantasía que no nos ofrece unas explicaciones de los fenómenos fantásticos. Esta terminología luego se va popularizando gracias al eco que le dan otros estudiosos. Por ejemplo, el diccionario de términos académicos de ciencia ficción y fantasía de Wolf y la enciclopedia de fantasía de John Clute y John Grant, que básicamente replican y citan explícitamente a Boyer y Zaorsky e insisten en que lo importante es el mundo secundario. Si nos vamos a las famosas retórica de la fantasía de Mendelssohn, no vamos a encontrar una alta fantasía como tal, sino que El Señor de los Anillos se enmarca dentro de lo que llama Portal Quest, la búsqueda y el portal, en la que el personaje pasa de un mundo conocido a un mundo desconocido. Un mundo secundario puede ser a través de un portal o puede ser de manera más metafórica, como el paso de los hobbits de la comarca a el gran mundo que desconocen. La acción está focalizada en el protagonista, al que el lector acompaña y descubre el mundo a través de sí, y no se espera que el lector acepte que esos son hechos posibles realmente, o que dude como en el género de lo fantástico en el sentido todoroviano estricto. En la Portal Quest, y esto es fundamental y diferencia de otras formas de fantasía, que lo fantástico del mundo secundario no permea el mundo primario. Los personajes pueden ir y venir, como Bastián va a fantasía, o en Memorias de Idún se va de la Tierra al Limbaz y de Limbaz a la Tierra y de Idún a la Tierra, pero lo fantástico no. La magia se queda en el mundo secundario, por ejemplo, en Idún o en fantasía. Hay un movimiento de transición hacia lo desconocido y de exploración de un mundo que es menguante, de una magia que va decayendo, y hay unas nociones muy importantes de destino, de muchas veces profecías y una expectativa moral, la eucatástrofe, la buena resolución de la que habla Tolkien. Cáceres Blanco, en su interesante tesis, habla de mundos épicos imaginarios, pero viene a ser alta fantasía con otra denominación. Él explica que se trata de una epopeya moderna, de una serie de temas que tanto autores y público reconocen, dragones, magia, etcétera, y una estética muy característica de épica, de grandes aventuras, con un héroe virtuoso que resuelve y salva el día. Y fundamental en un universo imaginario, en un mundo secundario, cuya construcción es tan relevante como la fábula en sí misma, porque si volvemos atrás, recordamos que hace falta cierto grado de invención, de completitud y de consistencia para que la alta fantasía funcione.
En su breve historia de la fantasía, que es más bien un libro de carácter divulgativo, aunque tenga referencias académicas, Silvia Pato presenta la alta fantasía como un nombre alternativo a la fantasía épica y no se mete en muchos líos de definiciones. Explica que el protagonista es el típico personaje común que se enfrenta a lo desconocido en muchas situaciones, que hay magia y que con frecuencia el escenario es medieval. Cosa que sucede muchísimas veces, pero no todas la alta fantasía son fantasías medievales. Nos podemos encontrar fantasías en mundos modernos o contemporáneos, aunque haya una gran preferencia desde los albores del género del siglo XIX por el mundo medieval. El esfuerzo más reciente y más sistemático es del artículo de Martín Rodríguez, que una vez más habla de fantasía épica, aunque si lo leemos es alta fantasía, quizá por evitar ese componente valorativo de la palabra alta, y nos explica Martín Rodríguez cómo esos mundos de la alta fantasía, esos mundos secundarios, tienen su propia cronología, su propio espacio, dan esa impresión de estar completos, tienen un orden social, cultural y ontológico diferente que permite que haya una causalidad distinta basada en la magia, basada en dioses, pero que resulta coherente dentro de los términos de la historia, es decir, que la construcción es verosímil, no es soltar una serie de dragones y ogros y a ver qué pasa, sino que hay una serie de reglas, de normas para interpretar lo que está pasando y lo que puede pasar en ese mundo que le otorgan esa verosimilitud. Y la onomástica y la toponimia resultan inventadas y nos dan un indicio de ficción muy fuerte y de alta fantasía por añadidura. Vemos entonces que todas las definiciones tienen el mundo secundario como elemento central. Pero ¿qué pasa con esta serie de fantasía épica, fantasía heroica? En mi modesta opinión entiendo que esto son en realidad subgéneros de la alta fantasía o incluso de la fantasía en términos amplios. La fantasía épica, estoy de acuerdo con Tom Wolfe, es un término que fue muy gastado por los editores para hablar de sagas con muchos volúmenes, porque fantasía épica suena bien, conecta con esa tradición fuerte de los cantares de gesta, de la tradición artúrica, pero no toda la alta fantasía tiene un componente épico. Aquí hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar, la novela victoriana Planilandia, A Romance of Many Dimensions, que básicamente es una alegoría de la sociedad de la época y nos presenta un mundo secundario en el que habitan polígonos. Y ahí no hay épica ninguna, no hay ni dragones ni mazmorras, pero es una alta fantasía con un mundo secundario con bastantes normas y con una impresión de completitud muy fuerte. Muchas veces se habla del impulso enciclopédico de la alta fantasía por aportar información. De hecho, a veces hay incluso enciclopedias secundarias, como la enciclopedia de Idún, o libros que pueden actuar como tal, como es el Silmarillion frente al Señor de los Anillos. Fantasía heroica también estoy de acuerdo con Wolfe, es que es una etiqueta más bien comercial para conectar con esa tradición arturiana y que lo mismo nos vale para la alta fantasía que para la baja, que para lo fantástico, porque los héroes son un elemento muy habitual en la ciencia ficción, en la alta fantasía y por lo tanto no considero que sirva para sinónimo o siquiera como subtipo de alta fantasía. Sí es importante y creo que es un subgénero claro la espada y brujería, la sword and sorcery, que tiene la tradición norteamericana del pulp y que homenajeamos en este festival con esa maravillosa película que es Conan el Bárbaro. Concluimos entonces que todas las definiciones tienen como punto común la relevancia del mundo secundario, pero esto no es suficiente. Hace falta algo más para definir la alta fantasía. Ese componente mitopoético de crear nuevos mitos, de dar lugar a mundos en los que la creatividad rompe la ontología en términos de Wolfe. Es decir, que
las leyes de la fábrica del universo, de la física, de la química, son diferentes de las nuestras hasta el punto de que podemos hablar realmente de un mundo secundario, pero la causalidad de esas nuevas leyes obedece a elementos sobrenaturales, dioses, magia, y no una explicación científica, porque entonces estaríamos en un mundo secundario, pero de ciencia ficción. Y considero también que es necesario dar un pequeño repaso a las etiquetas que se utilizan, fantasía heroica, fantasía épica, de una manera más rigurosa para poder delimitar subgéneros basados en temas dentro de la alta fantasía como concepto amplio. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Si quieren discutir este tema o cualquier otro, estaré encantado de atenderles en mi correo electrónico y quedo ahora a su disposición.